Buenas tardes amigos del canal de IAE, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices y SISA en la unidad de CIMES Acatenco. Nos corresponde el video número 1, Termodinámica y Energía. Lo realizamos mi compañero Villarrosas Romualdo y su servidor Albiter Juan Carlos, del grupo 3SM2. Comenzamos. Primero, una breve introducción a lo que es la termodinámica y la energía. La termodinámica se puede definir o se puede decir que es una rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a un nivel macroscópico. También esta proviene de las palabras calor, de la palabra termos, calor, y dinamos, que es poder o fuerza. Esta rama de la física va a estudiar también las acciones mecánicas de calor y otras formas semejantes de la energía. Y la energía es el principio básico que necesitamos para realizar cualquier trabajo. Objetivo. En este video se dará una explicación e introducción a la materia de termodinámica, mediante conceptos y explicaciones para que la persona que lo vea tenga un panorama acerca de esta materia. Para comenzar, debemos saber que la palabra termodinámica proviene de las palabras griegas terme y dynamics. Terme es calor y dynamics es fuerza. Estas palabras griegas hacen referencia a los primeros esfuerzos para convertir el calor en energía, que ya definiéndolo de una manera más precisa, la termodinámica significa ciencia de la energía encargada de estudiar las iteraciones térmicas y mecánicas. Y hablamos mucho de la energía, pero ¿qué es la energía? Pues la energía es la capacidad de causar cambios, y esta la podemos encontrar en dos formas: en energía en tránsito y en energía como propiedad. Como ya se mencionó, pues la energía la podemos encontrar en tránsito o en propiedad, y dentro de la energía en tránsito tenemos al calor, que es la energía resultante de un proceso de una iteración térmica que se genera por la diferencia de temperaturas. Esto significa que los sistemas presentes cuentan con temperaturas distintas. Y también dentro de este mismo encontramos al trabajo, que la energía como trabajo se puede definir como la energía necesaria, o más bien la energía que se ocupa para realizar una transformación. En este proceso se presenta una transferencia de energía. La transferencia de energía se refiere al paso de la energía de un sitio a otro. Algo muy importante que no debemos olvidar es que el trabajo no es algo que se tiene o que se pueda almacenar en algún sitio, sino que solo lo podemos transferir, es decir, es una energía en tránsito. Y ya por último, sabemos que para realizar un trabajo es necesario tener una fuerza que sea capaz de mover un objeto o algún mecanismo. El trabajo es una iteración mecánica. Y en el otro apartado tenemos a la energía como propiedad, donde se encuentra la energía cinética y la potencial. La energía cinética, pues, es la cantidad de energía que posee un cuerpo cuando se encuentra en movimiento. Y la energía potencial es la energía que contiene un cuerpo cuando se encuentra en una posición estática o inmóvil. Por lo regular depende de la altura en que se encuentra este cuerpo y está determinado por algún tiempo. Ahora les hablaré acerca de las leyes de la termodinámica. Para comenzar, tenemos la ley cero de la termodinámica, la cual nos dice que si un sistema A y un sistema B están a la misma temperatura y B está a la misma temperatura que un cuerpo C, entonces A y C también se encuentran a esa misma temperatura. Este principio realmente nos explica que, pues, si un sistema aislado está, bueno, llega a estar a la misma temperatura que otros dos sistemas, el primero y el tercero tendrán la misma temperatura por obvias razones, ya que también ambos se encuentran en equilibrio con nuestro sistema B.
Esta ley tal vez puede sonar un poco excesivamente lógico, pero encierra un principio muy importante para comprender cómo fluye la temperatura entre los cuerpos y hace referencia a cómo dos cuerpos que pueden tener temperaturas distintas en contacto o separados, después de cierto tiempo van a intercambiar temperaturas, transfiriendo calor hasta que esas temperaturas, que tal vez en el principio pueden ser diferentes, se lleguen a igualar. Muchos procesos que se llegan a tener en nuestro día a día se rigen de este principio. Por ejemplo, los congeladores basan su funcionamiento en esta ley. Nosotros ponemos nuestra comida, alimentos o lo que queramos guardar dentro de ellos, que estos primeramente se encuentran a una temperatura ambiente y el congelador o el refrigerador tienen una temperatura mucho más baja. Nosotros los ingresamos y conforme pasa el tiempo, estos alimentos también adquieren una temperatura fría hasta que llega a estar el equilibrio con el mismo refrigerador o con el congelador. Un ejemplo de esta ley es cuando mezclamos el agua fría y caliente. Ambas intercambian su temperatura hasta que logran una temperatura equilibrada. Nosotros ponemos en un recipiente, tenemos agua caliente que está aproximadamente a unos tal vez 90 grados y después agregamos agua fría. Las dejamos ahí un tiempo y ¿qué va a pasar? Que estas van a intercambiar su temperatura hasta llegar a una estabilidad y en este caso pues es agua que nosotros consideramos como agua tibia, donde la temperatura ya está estable y no es algo ni que sepamos nosotros que es frío o está demasiado caliente, sino que es tolerable. Después tenemos la primera ley de la termodinámica, cuyo enunciado nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo puede transformarse o transferirse de un objeto a otro. Para este caso, bueno, en esta ley se nos está diciendo que afirma que la cantidad total de energía que tenemos en el universo no ha cambiado desde su origen, sino que simplemente lleva transformaciones. La energía no simplemente se desaparece o flota y listo, sino que esta únicamente sufre cambios, realmente no es una pérdida. Sin embargo, también se afirma que ningún proceso de transformación de energía es 100% eficiente, ya que hay una cierta pérdida en el trabajo que se pierde en forma de calor. Pero este calor, y de igual forma, es un tipo de energía. Por lo tanto, no es una pérdida de trabajo, pero energía no se pierde, se transforma en otra forma de energía. En caso de todas las reacciones de transformación de energía, se genera un calor como un efecto secundario. Y por eso es que este principio es una parte fundamental de la termodinámica. Y esto sucede en todos los procesos que podemos imaginar. La energía siempre es una fracción energética que se genera por ciertas transformaciones que no son bueno, plenamente efectivas, pero este calor permite que se cumpla una ley de conservación de la energía. Un ejemplo de esta ley es cuando nosotros calentamos agua, debido a que ésta recibe energía de la flama y el agua aumenta su temperatura. La energía que se está liberando de la combustión del gas metano no se pierde, sino que esa energía se transfiere a nuestro recipiente y de nuestro recipiente al agua. Y esta energía aumenta la velocidad de las partículas del agua, provocando que pase a un estado de ebullición y posteriormente inclusive a una evaporación, ya que las moléculas aumentan su temperatura y aumenta este movimiento, pero la energía no se está perdiendo, simplemente está pasando de estados, está cambiando. Después tenemos la segunda ley de la termodinámica, la cual nos dice que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Pero a todo esto, ¿qué es la entropía? Bueno, esta es una magnitud física que mide el grado de desorden que hay en un sistema o en las partículas de la materia. Esta ley afirma que conforme pasa el tiempo o conforme se aumenta la temperatura, la entropía tiende a aumentar inevitablemente y se incrementa el grado de desorden que hay en el universo o en nuestro sistema. Eh, es decir, que en todas y cada una de las reacciones que se han dado en el universo, desde por ejemplo el Big Bang hasta las reacciones químicas que hacemos el día de hoy, eh, siempre la energía se ha destinado a un trabajo en cuestión, pero se ha perdido en energía calorífica una mayoría, y esta es la entropía, porque es algo que no se puede evitar y se pierde esa energía en forma de calor, no se obtiene un trabajo 100% eficiente, sino que por la entropía, esta se pierde por la alta movilidad, digamos, de las partículas y hay una pérdida de calor. Pero ¿qué pasa con esta energía? No simplemente desaparece, sino que, como lo dice la ley cero, se transfiere a otros cuerpos. En este caso,
por ejemplo, en un motor de combustión. Nosotros tenemos que se realiza la combustión, tenemos una entropía y cierta parte del trabajo, de la energía, se va a perder en forma de calor. Y este calor se va a transferir a los cuerpos alrededor de la combustión. En este caso puede ser a la cámara de combustión o al monobloc, se transfiere ese calor. Y esto produce que se llegue a un equilibrio, que para eso también hay que meter un sistema de refrigeración, porque a veces suben mucho las temperaturas. Pero a final de cuentas, la entropía siempre está presente en todo proceso que se realice. Luego un ejemplo de esta ley, bueno, por ejemplo, cuando tenemos un gas, el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, pero nosotros lo comprimimos, tenemos un gas comprimido. ¿Qué pasa? Las partículas se alteran demasiado porque están comprimidas, la entropía aumenta. Tenemos el ejemplo cuando usamos las pistolas de impacto y nosotros presionamos el gatillo, el aire sale a presión y se nota que la entropía aumentó al ser comprimido y por eso el aire sale disparado. Pero también cuando nosotros calentamos algún cuerpo, este calor aumenta el movimiento de las partículas, aumenta su entropía y provoca un desorden y provoca que éstas, en caso de ser un sólido como hierro o aluminio, se funda, pase a un estado líquido donde las partículas están un poco más liberadas, y si tenemos un líquido como el agua, este pase a un estado gaseoso, donde todavía las partículas son mucho más libres y hay un mayor movimiento entre ellas. Después tenemos la tercera ley de la termodinámica, la cual nos dice que al llegar a un cero absoluto de temperatura, cualquier proceso físico será detenido. Pero como sabemos en la actualidad, bueno, no se puede lograr como tal un cero absoluto. Esta ley recoge información de todas las leyes anteriores, pues para que no haya ninguna transformación o alguna reacción tenemos que tener una temperatura de un cero absoluto. Cuando nosotros tenemos esa ausencia de temperatura, las moléculas se quedan estáticas, no hay ningún movimiento. Pero desde el momento en que nosotros tenemos un ligero aumento, así sea 0.0001, con ese pequeño uno ya hay un movimiento y se puede realizar un trabajo. Pero si no tenemos ninguna temperatura, estamos en un cero absoluto, no hay ningún trabajo que pueda ser realizado. Entonces no puede haber ninguna reacción energética. Y a esta temperatura, que es la más baja posible, las moléculas que llegan a conformar la materia llegan a estar tan juntas que no pueden darse ningún proceso físico, ya que no hay una temperatura de la cual ellas dependen. Por eso es que al llegar al cero absoluto, las reacciones se anulan. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es la nebulosa Boomerang, que aún así no llega a un cero absoluto, tiene una temperatura de menos 272 Kelvin. No llega a un cero absoluto, pero ha sido lo más cercano que se tiene, y pues es el ejemplo más claro que tenemos hasta ahora. Después tenemos algunas aplicaciones de la termodinámica. Muchos utensilios domésticos que tenemos en la actualidad están diseñados ya sea completamente o en parte por los principios de la termodinámica. Por ejemplo, tenemos la estufa ya fuera eléctrica o tenemos la estufa de gas. Es una gran comodidad que tenemos ahora, solamente abrir la llave y encender la hornilla y poder cocinar nuestros alimentos. Algo que realmente antes no podía suceder. Simplemente tendríamos que todavía usar leña y encender una fogata y sería todavía mucho más tardado el cocinar nuestros alimentos. Ahora lo podemos hacer con una gran comodidad y al mucho mayor tiempo. Es algo que gracias a los principios de la termodinámica ha sido posible desarrollar. Inclusive, por ejemplo, la plancha, algo que utilizamos también diariamente para la ropa, es gracias a la termodinámica y tenemos muchas comodidades ya en nuestra vida actual. Hablando ya a una escala mayor, tenemos que la termodinámica es utilizada para el diseño de motores automotrices. Sin conocimientos de termodinámica, no sabríamos qué material es el más adecuado o el más eficiente para un motor de combustión. Sabemos que en la combustión se alcanzan temperaturas muy altas y si usáramos cualquier tipo de componente, el motor, tal vez el elemento del que está hecho el motor, llegaría a su punto de fusión y se derretiría, provocando un motor pues realmente inservible, porque si se derrite ya no te sirve absolutamente de nada. Y es gracias a la termodinámica que sabemos qué materiales pueden ser usados, que sabemos hacer ciertos cálculos o variaciones de temperatura y saber qué es lo más adecuado para fabricar ciertos instrumentos y que nos ayuden a tener una vida mucho más fácil y ligera. La importancia de las dimensiones y de las unidades.
Cualquier cantidad física se caracteriza mediante dimensiones. Las magnitudes asignadas a las dimensiones se llaman unidades. Pues nosotros en física vimos tres dimensiones muy básicas, que fue la masa, que es definida por m, la longitud por L y el tiempo por T. Pero aquí en termodinámica vamos a agregar otra, que es la temperatura. En el cuadrito de abajo del lado izquierdo se ordena de mejor, bueno, se puede apreciar de mejor manera cómo se encuentran estas. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con las dimensiones y del lado derecho tenemos las unidades. Por ejemplo, tenemos el tiempo, que como ya lo dije, su dimensión se le conoce como T. En el Sistema Internacional de Medida es el segundo y su símbolo es S. La longitud M en el Sistema Internacional de Unidades es metro y su símbolo es M. La masa es kilogramo y su símbolo es K. Aquí se agregaron otras que son muy importantes para química, como la cantidad de sustancia, que es el mol, y su símbolo es el mol. La temperatura, que es la que vamos a estar utilizando más en termodinámica, se mide en el Kelvin, y en el sistema internacional su símbolo es el K. La corriente eléctrica, que su unidad es el ampere, y su símbolo es A. Y la intensidad lumínica, que es la candela, y su símbolo es D. Del lado derecho tenemos una tabla que nos dice pues el factor de conversión que tenemos entre los sistemas, que es el sistema inglés, que es muy utilizado, y el sistema internacional de medida. Voy a mencionar unos, como por ejemplo el pie, que es igual a 3.48 centímetros. Sabemos que en el sistema internacional de medida lo utilizamos en metro, pero pues ya es muy fácil convertir centímetros a metros. Para reafirmar esto, nosotros pusimos un ejemplo, bueno, un pequeño problema de conversión, que sería, convierte 7 pies a metros. Primero tenemos que saber cuál es el factor de conversión. ¿Un metro a cuántos pies equivale? Un metro equivale a 3.28 pies. Entonces, para hacer la conversión tenemos que buscar una operación que nos elimine, bueno, que nos vuelva a unidad las unidades, en este caso serían los pies, y que nos deje vivo solo la unidad de medida como metro. En este caso vamos a poner 7 pies que multiplica un metro y su equivalencia abajo en pies, que sería 3.28. Ahí vemos que pies con pies se vuelve la unidad y nos queda 2.134 metros, que sería pues la respuesta correcta. Ya ustedes lo pueden comprobar si gustan con su calculadora. Por último, como comentario final, la termodinámica es de suma importancia para nuestra vida diaria y sin ella muchos aparatos y comodidades que tenemos en la vida actual no serían posibles. Además de que se usa mucho para la construcción de máquinas e instrumentos necesarios en investigación y avances tecnológicos. Y es gracias a esto que hemos logrado grandes avances tanto como humanidad y como sociedad. Realmente sin la termodinámica no sabríamos realmente cómo proceder y no tendremos muchos aparatos que nos facilitan mucho nuestra vida desde computadoras, planchas, estufas y un sinfín de inventos. Bueno, y esto sería todo de nuestra parte, y si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, si este video te sirvió, no olvides compartirlo para que así nos ayudes a tener más suscriptores. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.